parece que les estoy modelando esta preciosísima blusa que tejí con todo el amor del mundo para ustedes, mis amantes del tejido? Esta blusa está preciosísima. Les cuento que su puntada es muy linda. En la parte inferior está puntada lindísima y en la parte superior estas lindas flores están formadas por unos cuadritos que cuando los unimos nos dan este resultado tan hermoso. Todas la vamos a tejer. ¿Saben por qué? Porque el tutorial yo lo hago con todo el amor del mundo, para que ustedes también lo tejan. Recuerden siempre que su apoyo es fundamental para que este canal continúe. ¿Y cómo ustedes me pueden apoyar, queridas amigas? A través de ese like, a través de compartir, a través de suscribirse a aquellos que aún no lo han hecho y también mirando los anuncios, porque así YouTube luego me compensará por todo este trabajo que estoy realizando. Siempre con esa alegría debe caracterizarnos a las tejedoras, porque las tejedoras somos así, alegres, capaces, dispuestas, llenas de retos también, porque los retos son muy importantes. Pasito a pasito, escalón a escalón, vamos superándonos y haciendo cosas cada vez muchísimo más lindas. ¿Y qué les parece que sí? Ya vamos a tejer esta preciosísima blusa. ¡Vamos, amigas! Para tejer necesitamos 300 gramos. En este caso estoy utilizando un acrílico que tiene un grosor de 1 milímetro. El crochet 2.5, el cual es de aluminio. Señaladores, tijera, una blusa a nuestra medida y aguja. En este diagrama les indico cómo vamos a tejer. La letra I señala el inicio de nuestro tejido. Por aquí vamos a montar las cadenas de inicio. Vamos a tejer en una sola pieza de ida y de vuelta hasta llegar a la altura de la manga. Luego vamos a tejer estos cuadritos a los cuales los vamos a acoplar tanto en el frente como en la espalda y vamos a unir en los hombros y así llegaremos hasta el final. Estoy tejiendo como referencia la talla L. Podemos utilizar un acrílico, una hilaza, un algodón de 1 milímetro, los 300 gramos y el crochet 2.5. Empezamos a tejer. Tomamos el hilo. Por favor, tejamos de una manera flojita la cadena de inicio. Vamos a iniciar tejiendo tantas cadenitas necesitemos cada una, de acuerdo a nuestra medida. Les cuento que la puntada que estamos tejiendo es múltiplo de 6. Vamos a tejer tantas cadenas necesitemos hasta llegar cada una a nuestra medida. Así continuamos. Necesitamos colocar nuestra blusa de tela sobre la mesa y sobre ella vamos a calcular. Es muy importante que la blusa nos quede a nuestra medida. Ahora vamos a tomar nuestras cadenas de inicio y vamos a medir. Fíjense que nos queden muy bien. A mí me quedan muy bien. Ustedes también verifiquen que les quede a la medida. Les cuento que para el horario tuve que montar 204 puntos. 204 es múltiplo de 6. Ustedes también realicen ese cálculo. Verificada la cantidad de cadenas de inicio, continuamos. Lista la cadena de inicio, vamos a unir el final con el inicio. En este primer punto pasamos, enganchamos. Así está lista. Ahora vamos a empezar a tejer 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Tomamos la lazada y en la siguiente cadenita enganchamos para tejer una vareta. Tomamos la lazada en el siguiente otra vareta. Es decir, en esta fila vamos a tejer sobre cada punto o sobre cada cadenita una vareta. De esta manera. Recuerden que yo tejo las varetas de 3 pasadas porque así nuestra prenda tiene esa textura tan bonita que nos queda muy bien. Y así continúo. Completo esta primera fila. Uniendo justamente en este punto enganchamos. Está lista la primera fila. Para la siguiente empezamos 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Tomamos la lazada y vamos a contar 1, 2 y sobre este tercer punto enganchamos para tejer una vareta. 1, 2 cadenas. Tomamos la lazada y sobre el mismo punto enganchamos para tejer una, 2
y 3 varetas. Tomamos la lazada y contamos 1, 2 puntos, nos saltamos 2 y en el tercero enganchamos para tejer una vareta. Esta es la puntada y continuamos tejiendo. Tomamos la lazada, contamos 1, 2 puntos, nos saltamos 2 y en el tercero pasamos el crochet para tejer una vareta. Ahora una, 2 cadenas, tomamos la lazada y en el mismo punto volvemos a enganchar para tejer una, 2 y 3 varetas. Esta puntada la vamos a repetir. Tomamos la lazada y contamos 1, 2. En el tercer punto enganchamos para tejer esta vareta. Y fíjense cómo la puntada nos queda de bonita. Y así continúo tejiendo. Toda la fila vamos a tejerla así. Para completar la fila, sigo tejiendo. Luego de la vareta, tomo la lazada. Contamos 1, 2. En este tercer punto vamos a tejer la vareta, una, 2 cadenas. Y en el mismo espacio, sobre el mismo punto, tejemos una, 2 y 3 varetas. Vamos a contar 1, 2 sobre este tercer punto, enganchamos y unimos. Así estamos culminando esta fila. Nos queda preciosa la puntada. Ahora continuamos con la siguiente fila. 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Tomamos la lazada y en este espacio donde estaban las 2 cadenitas pasamos el crochet y empezamos tejiendo 1, 2 y 3 varetas. 1, 2 cadenas, tomamos la lazada y en el mismo espacio pasamos el crochet para tejer una vareta. Tomamos la lazada y sobre la vareta vamos a tejer otra vareta. Tomamos la lazada y en este espacio empezamos tejiendo ahora 1, 2, 3 varetas, 2 cadenitas, tomamos la lazada y en el mismo espacio una vareta. Tomamos la lazada y sobre esta vareta de la fila anterior enganchamos. Sobre ella enganchamos para tejer la vareta. Nos queda así la puntada de hermosa y continuamos tejiendo. Quiero que se fijen que lo que estamos tejiendo es lo contrario que tejimos en la primera fila. En la primera fila empezamos tejiendo una vareta, 2 cadenas y las 3 varetas más. En cambio, ahora, ¿qué tejemos primero? Las 3 varetas, las 2 cadenas y una vareta. Fíjense cómo es el efecto contrario. Y al combinar esta puntada, nos queda muy, muy linda. Las 3 varetas, las 2 cadenas, la otra vareta, tomamos la lazada y sobre la vareta de la fila anterior enganchamos para tejer otra vareta. Y así continúo. Completo la última fila, tejiendo las 3 varetas. 1, 2, 3, las 2 cadenitas y la vareta. Justamente contamos 1, 2 sobre esta tercera cadenita, enganchamos con un punto deslizado. Así la fila está lista. Ahora continuamos con la siguiente. Algo muy importante, vamos a repetir esta fila que tejimos ahora, la vamos a repetir. Y empezamos. 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Tomamos la lazada y miren, justamente en este espacio donde tenemos las 2 cadenas, ahí pasamos el crochet y empezamos tejiendo una vareta, las 2 cadenas y en el mismo espacio 1, 2 y 3 varetas.
Como se fijan, estamos repitiendo esta fila de aquí. Tomamos la lazada y siempre vamos a tejer la vareta sobre la vareta de la fila anterior. Tomamos nuevamente la lazada. En este espacio enganchamos para tejer una vareta, las 2 cadenas y sí, las 3 varetas más. Muy bien, porque así es la secuencia de esta puntada. Está lista la tercera vareta, tomo la lazada y sobre la vareta de la fila anterior, sobre ella engancho para tejer otra vareta. Fíjense cómo me queda. Y así como les conté, esta puntada es la repetición de estas 2 filas. Tengo que seguir tejiendo varias filas hasta alcanzar la medida que necesito. Ustedes también sigan tejiendo. En total tejí 38 filas de esta puntada que es tan hermosa. Estoy justamente aquí en la última fila. Luego de tejer esta puntada enganché y así estoy culminando. Vamos a proceder a ubicar sobre nuestra blusa. Yo ya ubiqué sobre la blusa para verificar la medida. Así vamos a verificar. Justamente cuando lleguemos a la altura de las mangas, vamos a dejar de tejer. Yo deseo mi blusa del mismo tamaño de mi blusa de tela. Aquí está. Fíjense cómo nos queda perfecta nuestra blusa, no tiene costuras. De eso se trata, que nuestra blusa nos quede muy linda. Ahora me encuentro aquí con la última puntada y voy a dejar de tejer, porque ahora nos vamos a dirigir a la parte superior de la blusa. Hemos tejido toda esta parte de aquí. Ahora vamos a los cuadritos. Estos son los cuadritos que vamos a tejer. Empezamos por esta parte central y luego fila a fila vamos formando estas flores con 8 pétalos. Luego las vamos a acoplar. Así que empezamos a tejerlas. Para ello tomamos el hilo dejando una cantidad suficiente al inicio. Giramos y empezamos con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Engancho en la parte en la primera cadenita. Tenemos mucha precaución para tomar muy bien. Una vez que tomé la cadenita inicial, pasamos. Así se forma una pequeña argollita. Y ahora dentro de la argollita vamos a tejer. Y empezamos. 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Luego 1 y 2 cadenitas más. Tomamos la lazada. Y dentro de la argollita, como les mencioné, vamos a tejer varetas. Varetas. Y luego 1, 2 cadenitas más. Tomamos la lazada y dentro de la misma argollita seguimos tejiendo. Otra vareta más y continuamos. 1, 2 cadenas. Vamos a tejer un total de 8 varetas separadas por 2 cadenitas. Una vez que están listas las 8 varetas, tejemos una y las 2 últimas cadenitas y vamos a contar 1 a 2 sobre la tercera cadena, enganchamos. Así está lista la primera fila con 8 varetas. Continuamos. 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Tomamos la lazada y sobre el mismo punto vamos a tejer otra vareta. Tomamos la lazada y sobre el mismo punto otra vareta más. En total hemos tejido 3 varetas. 1, 2 cadenitas. Tomamos la lazada. Enganchamos sobre la siguiente vareta, la vareta de la fila anterior, para tejer 1, 2 y 3 varetas. Y así continuamos tejiendo 1, 2 cadenitas, tomando la lazada y tejiendo nuevamente 3 varetas sobre cada una de las varetas de la fila anterior. Seguí tejiendo, tengo ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 8 pétalos, recuerdan. Y sigo tejiendo las 2 cadenitas y engancho, contando 1, 2 sobre esta tercera cadenita, enganchamos. Así está lista esta fila y continuamos con la siguiente. Tejemos 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Tomamos la lazada y sobre el mismo punto enganchamos para tejer otra vareta. Tomamos la lazada y en el punto siguiente engancho para tejer una vareta.
tomo la lazada y en el punto siguiente una vareta, tomo la lazada y otra vareta más. Y continúo tejiendo. 1, 2 cadenitas, tomo la lazada y voy a repetir. Sobre la primera vareta de la fila anterior voy a tejer una y en el mismo punto otra vareta más. Tejí 2. En el punto siguiente una vareta, tomo la lazada y en el siguiente una y 2 varetas. Fíjense que tenemos en total 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así continuamos tejiendo 2 cadenitas de separación entre pétalo y pétalo. Y así toda la fila. Estoy completando también esta fila. Nos queda precioso este cuadrito. Una vez que tejí este último petalito, sigo tejiendo las 2 cadenitas y voy a enganchar contando 1 a 2 sobre la tercera cadenita, engancho con un punto deslizado. La fila está lista y continúo. 1, 2, las 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Tomo la lazada y sobre el mismo punto también voy a tejer otra vareta. Tomo la lazada. En el punto siguiente me corresponde una vareta. En el siguiente otra vareta más. En el siguiente otra vareta. Y sobre este punto me corresponde tejer una y 2 varetas. En total tenemos 7 varetas. Recuerden, empezamos tejiendo aquí 3, 5, ahora 7. Y continuamos tejiendo 2 cadenitas de separación entre pétalo y pétalo. En el siguiente pétalo, recuerden, en el primer punto 2 varetas, en el siguiente punto una vareta, en cada uno de los puntos una vareta. Sigo tejiendo, tomo la lazada y como se fijan me corresponde sobre el último punto. Vamos a tejer las 2 varetas y así el pétalo está listo. ¿Verdad que nos queda hermoso? Y ahora las 2 cadenitas de separación entre pétalo y pétalo y sigo tejiendo esta preciosa puntada. Ya llegué al final de la fila. Me faltan tejer las últimas 1 y 2 cadenitas. Engancho sobre esta cadenita con un punto deslizado. Así la fila ya está lista y continuamos con la siguiente fila. Empezamos tejiendo 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Tomamos la lazada y en el punto siguiente pasamos para tejer una vareta. Vamos a hacer un punto para cerrar juntas las 2 primeras varetas. Ahora tomamos la lazada y vamos a tejer una vareta, 2 varetas, 3 varetas. Tomamos la lazada y ahora vamos a realizar una disminución porque vamos a tejer juntas las 2 últimas varetas. La vareta la dejo sin cerrar. Tomo la lazada, engancho para tejer la siguiente vareta. Ahora cierro todo junto. Observen cómo nos queda este petalito. Así como tejí juntas estas 2 varetas, igualmente las 2 últimas varetas las tejemos juntas. Ahora continuamos tejiendo 1, 2, 3 cadenitas y vamos a enganchar en la parte central. Miren, pasamos y enganchamos con un punto enano. Y ahora 1, 2, 3 cadenitas más. Tomamos la lazada y sobre la primera vareta de la fila anterior tejemos una vareta sin cerrar. Tomamos la lazada para tejer otra vareta. Cerramos todo junto. Nos queda de esta manera. Y continuamos tejiendo una vareta sobre cada punto de la fila anterior. Tejemos una, tejemos 2 y 3. Ahora nuevamente vamos a tejer las 2 últimas varetas juntas. La tejo pero sin cerrar, tomo la lazada. Engancho para tejer la otra vareta. Cierro todo junto.
El petalito nos queda precioso. Y ahora, 1, 2, 3 cadenitas, enganchamos en la parte central de este arquito. 1, 2, 3 cadenitas más. Y la puntada sigue de la misma manera, tejiendo los petalitos, realizando las disminuciones, porque estas son disminuciones cuando cerramos las dos varetas juntas. Y así continúo con los demás pétalos. Están completos, me faltan tejer las cadenitas. 1, 2, 3 cadenas. Enganchamos en la parte central de este arquito con un punto enano. 1, 2, 3 cadenitas más y enganchamos sobre esta cadenita y así la fila ya está lista. Nos queda preciosa esta flor y ahora continuamos con la siguiente fila. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a contar 1, 2 sobre este tercer punto. Justamente queda en la parte central del pétalo. Enganchamos con un punto enano. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora vamos a enganchar. Fíjense, justamente aquí, en este arquito, pasamos y enganchamos con un punto enano. Y seguimos tejiendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a enganchar. Justamente aquí, miren, pasamos y enganchamos en el arquito con un punto enano y seguimos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y contamos 1, 2 sobre este tercer punto. Desde aquí, 1, 2 sobre este tercer punto en la parte central del petalito. 1, 2, 3, 4 y 5. Como se fijan, la puntada sigue de la misma manera tejiendo los arquitos. Observen cómo nos están quedando. Y así toda la fila. Estoy completando la fila. Sigo tejiendo los arquitos. Recuerden que estamos tejiendo arquitos de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5 cadenitas, enganchando en la parte central del petalito con un punto enano. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas más. Volvemos a enganchar en la parte central. Ahora nos falta el último arquito y lo vamos a tejer de la siguiente manera. 1 y 2 cadenitas. Tomamos la lazada y fíjense que justamente aquí donde empieza este arquito, aquí enganchamos. Tomamos muy bien para tejer una vareta de 1, de 2 y de 3 pasadas. Así hemos quedado justamente en la parte central de este arquito. Ahora vamos a señalar las esquinas. Ya que nuestro arquito tiene 4 esquinas, aquí vamos a poner una señal. Contamos 1, 2 pétalos en el siguiente, 1, 2 pétalos en esta parte de aquí. Y vamos a hacer una corrección. Aquí tenemos 1 y 2 pétalos, es aquí la señal. 1 y 2 y es aquí. Justamente donde están las señales van a hacer las esquinas. Empezamos tejiendo nuevamente los arquitos de 5 cadenas. Desde aquí empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a colocar una señal para saber dónde empezamos y luego no confundirnos. Empezamos tejiendo los arquitos de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 nuevamente. Así observamos mucho mejor. Enganchamos, fíjense, en la parte central de cada arquito con un punto enano. Y cuando ya llego donde está la señal, vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Tomamos la lazada y sobre este arquito donde está la señal, vamos a tejer una vareta. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas nuevamente. Tomamos la lazada y en el mismo arquito vamos a tejer nuevamente otra vareta. Así se forma la esquina. Esta es la esquina. Y continuamos tejiendo 1, 2, 3, 4, las 5 cadenitas. Y vamos a enganchar en el arquito siguiente. Fíjense muy bien cómo nos queda. Así enganchamos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y seguimos enganchando en la parte central del arquito siguiente.
2, 3, 4, 5 y así de manera sucesiva sigo tejiendo estos arquitos hasta la siguiente señal. Estamos llegando a la siguiente señal. Seguimos tejiendo los arquitos de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5 cadenitas. Tomamos la lazada y ahora fíjense, vamos a tejer una vareta. Cuando llegamos donde está la señal tenemos este arquito. Justamente aquí tejemos una vareta, las 1, 2, 3, 4, las 5 cadenitas y enganchamos en el mismo arquito. Así como lo hicimos en la esquina anterior. Miren, así como lo hicimos en esta esquina. Seguí tejiendo en la esquina siguiente, formando la esquina. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenitas. El proceso se repite. Vamos a seguir tejiendo las 5 cadenitas hasta llegar a esta esquina, luego a esta esquina y así donde empezamos. Estoy completando la fila. Me falta el último arquito. Voy a quitar la señal porque aquí empecé. Justamente aquí es donde empecé esta fila. Y vamos a tejer 1, 2 cadenas. Tomamos la lazada porque vamos a reemplazar las 3 últimas cadenas con una vareta de 1, de 2 y de 3 pasadas. Así la fila está lista y además concluí en la parte central del arquito. Nos vamos a percatar que entre esquina y esquina tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 arquitos. 6 en cada uno de los costados. Esta es la esquina, esta es la otra esquina. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 arquitos. Así en todo el contorno. Continuamos con la última fila y además vamos a señalar, como les mencioné luego, para no confundirnos. Empezamos 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Vamos a tejer 5 cadenas y vamos a enganchar en la parte central de cada arquito. 5 cadenas enganchando en la parte central del arquito siguiente. Nuevamente. Las 5 cadenas y enganchando en la parte central del arquito siguiente. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Ahora llegamos a la esquina. Fíjense muy bien. Justamente esta es la esquina. Ahora, luego de las 5 cadenas tomamos la lazada y en la parte central vamos a tejer una vareta. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas más. Tomamos la lazada y tejemos otra vareta. Lista la vareta que forma parte de la esquina, continuamos con 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas y enganchando, fíjense muy bien, en la parte central del arquito siguiente, justamente aquí. Y así continúa la misma secuencia de las 5 cadenitas enganchando en la parte central del arquito siguiente. Fíjense cómo nos quedan las esquinas, nos quedan justamente así. Continúo hasta aquí. Estoy completando la fila. Tejí en todo el contorno. Vamos a quitar la señal. Fíjense muy bien que es aquí donde empecé, en esta parte de aquí. Y culmino tejiendo 1, 2, 3, 4, las 5 últimas cadenas. Engancho aquí con un punto deslizado, una cadenita para darle esa seguridad a nuestro tejido y cortamos dejando alrededor de 10 centímetros. Alamos y así el cuadrito ya está listo. En la última fila tenemos entre esquina y esquina tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 arquitos. 7 arquitos en cada uno de los lados de nuestro cuadrado. Y así como tejí este cuadrito, vamos a seguir tejiendo los demás. Quiero que se fijen que estoy tejiendo otro cuadrito más. Lo importante es que cada uno de los cuadritos los vamos a tejer de la misma manera. Puse una señal en la última fila, donde empiezo la última fila. La señal de color rosa la ubico y sigo tejiendo. Aquí tengo la primera esquina, la segunda. Y cuando voy a llegar a la tercera esquina, vamos a aprovechar y vamos a unir en las esquinas del cuadrito que ya está listo, en las esquinas respectivas y luego en cada uno de los arquitos. Recuerden que en la última fila de este cuadrito es donde aprovechamos para unir. Y luego de los cuadritos sucesivos que sigamos tejiendo. Luego de tejer las 5 cadenas, engancho en la parte central con el punto enano.
1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomo la lazada. Estoy en la esquina. Tejo una vareta. Ahora me corresponden 5 cadenas. Tejo 1, 2. La tercera la voy a reemplazar con un punto enano. Fíjense muy bien. Tomo el cuadrito que ya está listo justamente. Vamos a tomarlo de esta manera. Así. Y en esta esquina pasamos por la parte central. Fíjense muy bien que es la esquina. Pasamos por la parte central y enganchamos o unimos con un punto enano. El punto enano es la cadenita número 3 y continuamos. 4, 5. Ahora retomo mi tejido. Me corresponde aquí tejer la vareta para completar la esquina. Está lista la primera esquina. Ahora continuamos con los arquitos. Recuerden que los arquitos tienen 5 cadenas. Empezamos 1, 2, pero la tercera la reemplazo con un punto enano porque vamos a unir con el cuadrito que ya está listo. Me corresponde aquí. Este es el arquito. Engancho con el punto enano y 1 y 2 cadenas más que me faltan para completar el arquito. Fíjense muy bien. Así. De cerca podemos observar mucho mejor. Esta es la esquina, este es el arquito. Y así continuamos tejiendo el resto de arquitos. Recuerden los arquitos de 5 cadenas. Empezamos 1, 2 y el tercero lo reemplazo con el punto enano porque vamos a unir con el arquito correspondiente. Con el punto enano, 1 y 2 cadenitas más que me faltaban y completo la unión. De esta manera nos queda. Fíjense de hermosa que está la puntada. Seguimos tejiendo 1, 2 cadenitas, seguimos enganchando con la parte correspondiente y seguimos tejiendo las 2 cadenitas más, así de manera sucesiva. Y así continúo con los demás arquitos hasta llegar, fíjense, hasta esta esquina. Estoy por llegar a la unión de las esquinas. Tejí las 2 cadenitas, engancho con este arquito que me corresponde. Recuerden, siempre enganchamos o unimos con el punto enano. Justamente por aquí engancho. Me faltan las 2 últimas cadenitas. Me queda de esta manera. Tomo la lazada porque ahora me corresponde la esquina. En la esquina tejemos una vareta, las 5 cadenas. 1, 2. La tercera cadena la reemplazamos con el punto enano porque estamos uniendo con la esquina que ya está lista. Y ahora 1, 2 cadenitas más que me faltan para completar las 5. Tomo la lazada y fíjense muy bien que estoy aquí en la esquina. Vamos a ubicar así. Miren, aquí viene la esquina, entonces tomo la lazada y justamente aquí engancho para tejer la vareta de la esquina. Y ahora me corresponde el arquito de 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y sigo enganchando en la parte central del arquito siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Engancho aquí. 1, 2, 3, 4 y las 5 últimas cadenitas porque ya vamos a quitar la señal. Aquí es donde empezamos y aquí unimos con un punto deslizado la cadenita siempre de seguridad para que nos quede muy seguro nuestro tejido. Alamos ligeramente y la unión nos quedó perfecta, ¿verdad? Que no se nota, es una unión muy prolija. Así como realicé la unión de estos 2 cuadritos, vamos a seguir tejiendo y uniendo más cuadritos en esta parte de aquí. Entonces yo ya regreso tejiendo y uniendo más cuadritos. En mi caso, uní 5 cuadritos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cada una vamos a tejer la cantidad que necesitemos dependiendo del tamaño que queremos para nuestra manga. Vamos a ubicar la blusa de tela con la blusa que ya está tejida en esta parte inferior. Y vamos a tomar, una vez que hemos decidido el tamaño, la cantidad de cuadritos, vamos a dividir por la mitad y vamos a colocar una señal. Es fundamental para luego unir. Igualmente con esta parte que ya tejimos, coloqué esta señal de color azul y la otra. Está dividido a la mitad para el frente y la mitad para la espalda. Ahora vamos a colocar también una señal. Vamos a contar cuántas de estas puntadas tenemos
y también dividimos por la mitad. Justamente aquí es la mitad. Y ahora fíjense que colocamos de esta manera, frente con frente, y vamos a estirar con nuestras manos para que así las puntadas se vayan acomodando. Y vamos colocando unas pincitas en mi caso para luego realizar la unión. De esta manera, aquí voy a quitar y dejar solamente una. Y lo mismo aquí. Y empezamos a unir. Empezamos a unir. Estoy justamente, esta parte de aquí es esta de aquí. Ubicamos y a mí me coincide, miren, en esta parte de aquí. Les cuento que cuando yo tejía esta última parte no arranqué el hilo, pero si ustedes ya le arrancaron pueden atarle nuevamente para empezar desde aquí. Vamos a realizar cadenitas, 1 y 2 cadenitas, y vamos a ubicar justamente donde nos coincide, en la parte de al frente, esta parte de aquí, y vamos a enganchar con un punto enano. Por estas cadenitas vamos enganchando y seguimos con esta secuencia de 1 y de 2 cadenitas, y en el lugar que nos corresponde justamente vamos enganchando, es decir, no hay un lugar específico, sino donde nos coinciden 2 cadenitas. Ahora me coincide, miren, en este arquito de aquí vamos a acercar. El arquito que me coincide es justamente aquí. Pasamos enganchando con el punto enano. Nuevamente las 2 cadenitas, 1 y 2. El lugar que nos coincide es aquí. Como les mencioné, no es un lugar específico, sino vamos midiendo. Vamos tejiendo 1, 2 cadenitas. Me corresponde en este arquito de aquí. Enganchamos con el punto enano y continuamos con la secuencia. 1 y 2. Me resulta un poco incómodo por la posición, pero es con el objetivo que ustedes puedan observar. Me coincide es aquí. Voy a tomar el crochet de otra forma para así poder realizar la unión. Tejo las 2 cadenas. La parte que me coincide es el arquito siguiente, es este de aquí. Engancho siempre con el punto enano y continuamos tejiendo las 2 cadenitas y continuamos uniendo donde nos coincide, en esta parte de aquí, fíjense, y así continúo esta unión. La unión me quedó muy prolija, ya llegué hasta el final. Ahora, así como realicé en el frente, porque este es el frente, ahora vamos a la espalda. Pero antes vamos a observar de cerca cómo nos queda de prolija la unión. Fíjense cómo en los arquitos se van uniendo y nos queda muy bien. Ahora sí a la espalda. Observen, aquí también tengo los 5 cuadritos. Vamos a revisar, este es el frente. Ahora en la espalda ubicamos así como lo hicimos en la parte del frente. También dividí por la mitad y vamos a ubicar estas pincitas. Pueden ustedes hacerlo con imperdibles, con agujas. Y así vamos ubicando, idéntico como lo hicimos anteriormente ya en el frente. Continuamos y empiezo desde aquí, justo donde culminé. Miren, aquí está el resto del hilo con el que uní la parte del frente. Con el hilo que viene uniendo toda esta parte de aquí, aquí lo tengo. Y desde aquí voy a unir nuevamente ahora la espalda. Retomo mi tejido. Recuerden las 2 cadenitas. Estoy tomando el crochet de otra manera para poder tejer así. Y ahora nos ubicamos. Percátense que estén en el mismo punto como hicieron en la parte del frente. Es decir, que nos queden los mismos arquitos para aquí, para la manga. Que nos coincida perfectamente de aquí hasta aquí. Entonces, de esa manera seguimos tejiendo las 2 cadenitas, enganchando donde nos corresponda. Recuerden, donde nos coincidan con las, enganchamos con el punto enano y nuevamente las 2 cadenitas. Ubicamos de esta manera y así vamos haciendo coincidir. Tejer requiere de toda nuestra creatividad, de toda nuestra concentración para que nos quede muy bien.
esta unión. Continuamos con las 2 cadenitas. Recuerden, ubicamos así y en el lugar que nos corresponde enganchamos. Y así continúo. Continúo uniendo. La referencia para realizar la unión son estos arquitos. En ellos vamos enganchando. Tejemos 1, 2, aquí donde nos corresponda. Nuevamente 1, 2. Aquí miren, este es el arquito que me corresponde. Engancho en la parte central. Y continúo con la misma secuencia de las 2 cadenitas. Y enganchamos. Como les mencioné, la unión es muy prolija. Y así voy a seguir hasta el final. Tejí un total de 5 filas hasta llegar a la altura del hombro. Cada una vamos a tejer la cantidad necesaria. En mi caso son 5, así que ustedes también tejan la cantidad suficiente hasta llegar aquí. Estoy tejiendo la última fila. Me encuentro aquí. Para finalizar, vamos a realizar, está listo el último arquito, una cadenita siempre para darle seguridad a nuestro tejido y vamos a cortar. Siempre dejemos una cantidad suficiente. Dejemos alrededor de 10 centímetros, alamos y así nos queda muy seguro. Y así como realicé esta parte de aquí, voy a realizar lo mismo en la parte de la espalda. Acabo de colocar la señal y até el hilo. Y voy a seguir tejiendo como lo hice en la parte del frente, los arquitos. Voy a llegar hasta el final y voy a seguir tejiendo las 4 filas. Voy a tejer 4 filas porque en la quinta vamos a unir con el frente. Luego de haber tejido las 4 filas, estoy justamente aquí en la quinta fila. Voy a aprovechar para unir con la parte del frente y así nos quedará muy bien. Giré para realizar la unión. Para la quinta fila, primeramente tomo una lazada y voy a enganchar en esta parte correspondiente de aquí. Fíjense, aquí engancho para tejer una vareta de 1, de 2 y de 3 pasadas. Empezamos con la unión. Ahora me corresponde el arquito de 5. Empiezo 1, 2 y la tercera cadena engancho con un punto enano y continúo con las 2 cadenas más y continúo enganchando. Vamos a ubicar de esta manera para poder observar. Engancho aquí y continúo tejiendo las 2 cadenitas, enganchando con el arquito correspondiente en la parte central con un punto enano, tejiendo las 2 cadenitas más y así continuamos tejiendo la última fila y al mismo tiempo enganchando. Así enganchamos con un punto enano y unimos tanto el frente con la espalda. Vamos a observar. Miren cómo nos queda la unión de prolija. Nos queda tan linda que no se distingue dónde está la unión. Eso es el terminado de nuestras prendas. A eso nos referimos cuando decimos que queremos un bonito terminado. Los detalles, es decir, las costuras son imperceptibles porque mientras tejemos, unimos. Y nos queda precioso, fíjense. Y así continúo hasta aquí. Así me quedó. Estoy llegando al final. Tejí las 2 cadenitas, engancho en esta parte que me corresponde, en este arquito. Y nuevamente las 2 cadenitas más. Y contamos aquí en esta tercera cadena para enganchar. Enganchamos. Y ahora 1, 2, 3 cadenitas y aquí vamos a culminar. Vamos a observar justamente aquí. Engancho una cadenita más y vamos a cortar. Alamos. Luego vamos a ocultar todos estos hilos que nos han quedado. La unión nos quedó perfecta. Una vez que está unida la manga en la parte superior, nos dirigimos aquí a la parte inferior porque aún la tenemos, nos falta por unir. Es decir, estamos aquí, vamos a realizar esa unión. Para eso atamos el hilo y continuamos.
Desde aquí continuamos tejiendo. Siempre cuando tejemos estos arquitos, la unión también es con cadenas. Los arquitos son con cadenas. Tejí 2 cadenas y enganchamos en el arquito que se encuentra enfrente con un punto enano. Nuevamente 2 cadenas y volvemos a enganchar en el arquito siguiente, ya que esta puntada se caracteriza por los arquitos de 5 cadenas. Seguimos tejiendo 1, 2 cadenitas. El arquito que me corresponde es el que se encuentra aquí. Fíjense muy bien en esta parte. Nuevamente 2 cadenitas y así continuamos. Esta unión que es tan prolija y nos queda muy bien. ¿Qué les parece? Así hasta aquí. Estoy concluyendo con la unión de la manga. Continúo con las 2 cadenitas enganchando. Ahora me corresponde, miren, justamente en esta parte de aquí, que es una esquina, realizo 2 cadenitas y también uno con la otra esquina. Colocamos sobre la blusa de tela para poder observar. La unión nos queda perfecta. Una vez que ya está lista la manga, que está unida, vamos a realizar una fila de varetas. Empezamos por aquí. 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Tomamos la lazada y dentro de este mismo arquito continuamos tejiendo 3 y 4 varetas. Nuevamente tomamos la lazada en el arquito siguiente. Vamos a seguir tejiendo 1, 2, 3 y 4 varetas. Y así de manera sucesiva. En cada uno de estos arquitos continuamos con las 4 varetas. Así todo el contorno de la manga. Una vez que está lista la fila de varetas, ahora vamos a tejer puntos enanos en todo el contorno. Me falta realizar la unión con un punto deslizado. Ahora sí empezamos con una cadenita y enganchando sobre cada punto de la fila anterior. Uno a uno. Enganchamos para seguir tejiendo estos puntos enanos. Por favor, tejámoslos de una manera apretadita para que así nos quede muy bien. Así continúo hasta el final de la fila. Seguí tejiendo. Justamente aquí es donde empecé. Me corresponde el último punto. Engancho. Y ahora vamos a cortar el hilo dejando una cantidad de 10 centímetros. Alamos y ensartamos. Tomamos el primer punto que tejimos por aquí y el hilo regresa por donde salió. Así la unión nos queda muy prolija. Y por el revés vamos a realizar unos nuditos para que nos quede muy seguro todo lo que hemos tejido. Es fundamental asegurar muy bien nuestro tejido y ocultar. Ocultamos por donde tenemos muchas varetas. Por aquí es el lugar ideal. Realizamos un punto hacia atrás, volvemos y ahora cortamos el hilo que nos sobra. Así la manga está lista. Ahora nos dirigimos a la parte inferior de nuestra blusa porque también vamos a realizar el terminado. Notan cómo se enrolla esta parte inferior. Para corregir este detalle, este error que se produce, vamos a tejer. Enganchamos en esta parte, vamos a tejer una cadenita y vamos a tomar una lazada para tejer medios puntos. Justamente en este espacio primero enganchamos. Aprovechamos para ocultar el resto del hilo y ahora tomamos la lazada, pasamos por aquí y tejemos un medio punto. Tomamos la lazada y continuamos tejiendo. Tomamos la lazada y así le vamos dando esa seguridad a esta parte inferior de la blusa y además realizamos esta puntada que nos queda muy bien. Y así continuamos con los medios puntos o medias varetas toda la fila. Ahora completo la fila de medios puntos. Aquí es donde empecé, estoy culminando.
Tomamos a la lazada, enganchamos nuevamente el último punto. Ahora vamos a cortar el hilo dejando siempre la cantidad suficiente para luego ocultar. Pasamos, ensartamos la aguja, vamos a unir justamente aquí en el inicio de la fila. El hilo regresa por donde salió y así la unión nos queda perfecta. Y ocultamos por la parte del revés, así como lo realizamos en la manga. Nos queda hermoso. Una vez que está lista la parte inferior, ahora nos vamos a dirigir al cuello. También le vamos a realizar el terminado. Vamos a atar el hilo en uno de estos arquitos. En esta parte de aquí até el hilo. Y vamos a tejer puntos enanos. Empezamos tejiendo una cadenita y vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 puntos enanos. Vamos al siguiente arquito y continuamos tejiendo 1, 2, 3 y 4. Tejámoslos de una manera apretadita para que así nos quede muy bien. Pasamos a esta parte de aquí. Seguimos tejiendo. Aquí vamos a tejer 2 puntos porque estamos ligando. Miren, esta es una unión de los cuadritos. Y cuando tenemos una unión, tejemos 2 puntos. En el siguiente, sí, seguimos tejiendo los 4 puntos enanos. 3 y 4. Ahora vamos a seguir tejiendo en toda esta parte de aquí. Seguimos con los 4 puntos enanos en todo el contorno. Seguí tejiendo más puntadas. Fíjense cómo nos queda. Y así continuamos el resto del cuello, tejiendo los 4 puntos enanos. Al culminar de tejer el punto enano en todo el contorno del cuello, ¿qué les parece? Nuestra blusa ya está lista. La combinación de las 2 puntadas en la parte inferior y en la parte superior nos da un resultado excelente. En la parte superior se forma este lindísimo encaje. Pueden ustedes tejer más cuadritos o menos cuadritos, todo depende de su gusto y del tamaño de la manga que deseen. Si desean una manga más larga, pueden seguir tejiendo más cuadritos y les quedará preciosa. La magia del crochet nos envuelve porque seguimos tejiendo, seguimos creando todo aquello que en nuestra mente lo expresamos. Muy importante, recuerden ese like, compartir en sus redes sociales. Además, los anuncios, por favor, mírenlos porque así yo les puedo seguir compartiendo más de estos lindos tutoriales. Siempre les envío un gran abrazo y ánimo, ánimo que los tiempos difíciles pasarán y se vienen tiempos muchísimos mejores. Ahora me despido. No sin antes enviarles un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana.